este no es lo que yo deseo, lo que yo tanto luché. Hoy estoy entrando a la etapa de libertad. No me quiero casar, yo quiero estudiar, yo quiero viajar. Mi mente fue estar en viajar siempre, 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 siempre. Tenía 16 años, 16 años y quería ser libre. Y déjeme decirle que cuando era novia de Wilber, Wilber dice, quiero hacer las cosas bien, quiero ir a pedir permiso a tu casa. Y yo dije, no. Y él dijo, sí, dije, bueno. Mi papá era un ogro. Mi papá era de esas personas, él estuvo acá y él se había tatuado todo acá, acá. Y él era muy temido con sus amigos, donde vivíamos, era muy respetado. Entonces, Wilber empieza a averiguar que era mi familia. Da la casualidad que los dos eran camioneros. Cuando Wilber sabe quién es mi papá, Wilber se queda en shock y dice, no puede ser. Y dice él, ¿cómo es posible que tenga tanta referencia que este señor es muy enojado, muy problemático? Y dice, no puedo, pero tengo que ir. Y él, con temor, fue a pedir permiso por mí. Y ve a mi papá, y mi papá lo conoce. Y le dice, yo a ti te conozco, tú trabajas lo mismo que yo. Y con eso, como decimos en El Salvador, se lo echó a la bolsa, se lo ganó. Y pidió permiso por mí. Mi papá lo quiso mucho. Lo quiso mucho mi mamá. Entonces, cuando yo decido ya no casarme, eh, esa vez sí me senté con mi mamá. Yo me enojé con Wilber no porque había un motivo, sino porque yo quería tener un motivo para decirle no me caso contigo. Entonces llegué donde mi mamá y le dije, mamá, no quiero casarme. Y dice ella, no. Y ella dice, ¿cómo lo vas a dejar? Y dije yo, sí, ya lo dejé. Y, y dice ella, pero ¿estás segura? Y yo dije, sí. ¿Saben que en mi casa había cierta libertad? Porque yo veía, llegué al punto de escuchar a mi hermana contarle los novios que había tenido a mi mamá y tener esa confianza de decirle que ya había tenido relaciones con ellos. Entonces para mí eso era, ¿cómo pudo? Entonces, con Wilber tuvimos 3 años, pero yo siempre tuve ese temor. Creo que era el sentimiento de decir, pero ¿qué va a decir mi mamá? Pero al final era qué Dios iba a decir de mí. O sea, el temor era hacia Dios. Entonces, en ese lapso anduvimos 3 años. Me bautizo, me bautizo. Pero era como, te bautizas, pero no estás creciendo. Como que todo daba igual. Pero el hecho yo de tener relaciones con alguien, eso era como, o sea, le voy a fallar a Dios. Ese es lo peor que yo puedo hacer. Pero Wilber estaba iniciando también en la iglesia, su vida espiritual no estaba bien. Entonces dije yo, bueno, si todos lo hacen, voy a hacerlo yo también. En ese lapso yo me arrepiento y digo, no. Le digo, Wilber, no. Yo no soy igual que las demás. Entonces lo corto, voy donde mi mamá y digo, no más. Y a las 2 semanas me doy cuenta que estoy embarazada. Y digo, pero ¿qué pasó acá? Si no hicimos nada. Y, y llega el chiste de decir, bueno, pero no fue del Espíritu Santo tampoco.
y Wilber muy contento dice, bueno, hay que casarnos. Y yo no es que no amara a Wilber, porque yo lo amaba. El miedo era que yo quería conseguir las metas que yo me había propuesto. Y Wilber en ningún momento me dijo, este hijo no es mío, este hijo es de otro. Y dijo, bueno, casémonos, nos casamos, nos pusieron disciplina en la iglesia. Y dije, bueno, esto no es nada. Y allí donde mi vida espiritual empieza a crecer por mi hijo. Era que tenía a esa edad ya 17 años. Nos casamos, pero llevaba un peso en la conciencia. Todo el embarazo le pedí perdón a Dios porque yo sentía que había hecho el mayor crimen de mi vida. Y empecé a orar, empecé a hablarle a aquel niño, empecé a leer. Recuerdo que en la iglesia habían unos libros, eran unas revistas que daban en la iglesia y atrás habían unas partes donde de familia, yo empecé a leerlas. Y dije yo, en la etapa de tener a mi hijo, alguien llegó a mí y me dijo, hay una tía tuya que dijo estas palabras, una niña criando niña. Y para mí fue lo peor que me dijeron. Dije yo, en el lapso de mi vida he visto muchas mamás adultas, muchas, descuidar a sus hijos de una manera. Pero esas palabras, en vez de fastidiarme, me ayudaron mucho porque dije, siendo una mamá joven voy a ser la mejor mamá. Y allí mi vida espiritual empezó a crecer. Pero al lapso de meses, vuelvo a quedar embarazada. Recuerdo que mi suegra era partera y mi mamá dijeron, tú estás amamantando, no puedes salir embarazada. Y yo dije, bueno, ellas saben, y vuelvo a quedar embarazada. Sentí mi felicidad, pero a la vez truncarse nuevamente porque dije, y hoy mis sueños se fueron de nuevo abajo y no voy a estudiar. Pero ¿saben qué? Lo que me motivaba a mí más no era estudiar, sino yo querer salir de mi país. De alguna forma yo quería salir de mi país. Siempre sentí el deseo de querer salir de mi país. De alguna forma. Entonces tengo a mi hija, tengo a los dos. Y yo me lo prometí de una manera cuando Denzel tenía 3 mesecitos. Y dije, voy a salir de este país y voy a hacer lo que yo tanto he querido, no con la ayuda de nadie, sino con la ayuda de Dios. Y empecé a estudiar mucho la Biblia. Empecé a comprender a Dios. Empecé a comprender la iglesia adventista. Recuerdo que Wilber tenía unos primos que sabían mucho de espíritu de profecía. Y ellos se burlaban de mí porque yo no sabía nada prácticamente en la iglesia. Y a mí lo peor que me pueden decir es que tú no puedes, porque yo les demuestro que yo sí puedo. Y empecé a leer la Biblia, pero empecé a comprender que yo no amaba a Dios como Dios quería. Porque cuando el pastor decía, levanta la mano y dice, ama a Dios, o yo amo a Dios, y yo dije, eso es mentira, yo no amo a Dios. Yo no amo a Dios. Porque el Dios que yo estoy leyendo en la Biblia no es el que se me está presentando. Yo quiero conocer a Dios de la misma forma que David conoció a Dios, que la misma forma que Salomón conoció a Dios, tan cercano.
Y empecé a orar mucho, y en ese lapso empecé a ver mi matrimonio caer, porque vi que no era lo que yo quería. Empezamos a conocernos con Wilber, nuestros defectos, y en ese lapso de querer salir adelante, que el Señor hiciera mucho por mí y amarlo mucho más a Él, empecé a conocer a Wilber y decir, no, este no es el hombre que yo quería un hombre extraordinario. Entonces le dije al Señor, Señor, fuiste tú lo que me lo pusiste. Yo echando la culpa al Señor. Entonces empecé a orar, no a reclamarle a Él, porque esas eran batallas perdidas. Empecé a orar yo sola y decirle, Señor, si tú quieres que yo siga acá, pues cámbianos a los dos, cámbiame al hombre que tú has puesto en mí, y si no, yo me voy de mi casa. Y fue así, oré por mucho tiempo, mi matrimonio floreció, y no puedo decir que fui yo, que fue Wilber, porque Wilber dice, hoy en día yo no recuerdo eso, claro, lo hacía sola. Entonces, el cambio de la forma que yo quería, el Señor me ayudó mucho. Mis hijos crecieron. Fui mamá 24 horas al día porque decidí no trabajar, decidí entregarme a ellos completamente, porque siempre fui del pensamiento que si tú lo das a otra persona, esa educación no es la tuya, esa educación es de la otra persona a quien tú se los confías. Y dije, estos niños yo voy a hacer a mi manera. Pero siempre sentí el deseo de crecer. Y el Señor hizo tantas cosas extraordinarias en mí, tantos milagros en mí, que hoy en día, yo puedo decir que he recibido más educación, más entrenamiento de parte de Dios que la que hubiese recibido de una universidad. He estado en lugares que jamás quizás imaginé estar, y lo ha hecho nuestro Dios. Estoy en este país, oré por estar, no en este país, pero salir de mi país, oré durante 10 años, pidiéndole a Dios una oportunidad de salir de mi país. 10 años estuve allí orando. Unas veces me sentía fracasada, otras enaltecidas por Él, y experimentando tanto, pero tantos milagros de Él. Creo que soy una de las personas más afortunadas de poder escuchar la voz de nuestro Dios, de poder sentirle. He tenido tantos milagros. Recuerdo que si yo podía contarle unos milagros de esos, recuerdo que en una ocasión yo había perdido dinero. Entonces estaba preocupadísima porque no era mío. Empecé a, a pedirle a Dios que me ayudara. Y recuerdo que mis hijos me miraban enojadísima y le decía yo, ¿ustedes lo tomaron? Y ellos decían no. Pero ahí había una voz que me decía, Karen, arrodíllate, Karen, arrodíllate. Y yo decía, no, Señor, aquí lo voy a hacer. Y seguí escuchando esa voz, Karen, arrodíllate. Y dije, bueno, Señor, aquí estoy arrodillada. Y saben que el dinero estaba ahí. Entonces he escuchado la voz de Dios de tantas maneras, que el Señor me ha mostrado que está ahí para mí. He vivido tristeza, dolor, pero se dice que sin dolor no hay vencedor. El Señor me ha permitido experimentar eso. Para mí, mi infancia fue una escuela donde yo aprendí a ser fuerte,
Aprendí a darme cuenta que no todo es bonito en esta vida. Y el Señor me estaba preparando para algo maravilloso, porque yo pasé de un infierno a un cielo en mi hogar. Yo pude diferenciar que mi hogar llegó a ser lo que yo no quería al principio, llegó a ser lo que tanto amo hoy en día y agradezco. La familia que tengo, porque llegó a ser ese cielo que yo tanto añoré. Experimenté dolor, pero estoy experimentando alegría. Alegría. Estoy en este país y es uno de los milagros que el Señor me hizo. Como ustedes recuerdan, yo le pedí tanto a Dios que me permitiera salir de mi país, pero yo quería ir a Europa. Wilber sabía de mis planes, entonces oré mucho, 10 años. Entonces dije, no, yo tengo que actuar porque si yo no actúo, el Señor no va a actuar conmigo. Le dije a Wilber, si tú no quieres ir conmigo, tú me puedes seguir, yo voy para Europa. Eh, tenía destino Suecia, tenía muchos destinos, pero no quería irme sin él. Quería arrancarlo solamente. Recuerdo que un tío me dijo, Karen, yo te llevo, pero tienes que olvidar que tienes hijo y tienes esposo. Y dije yo, no, el Señor, si me va a sacar, va a ser de aquí con todo y familia. No va a ser sola, porque yo soy un paquete completo y con la gente yo no cuento porque, o sea, las condiciones para mí no valen. Pero para el Señor no había condición, porque si el Señor había hecho la familia, el Señor iba a hacer con la familia. Entonces, nos decidimos y dice Wilber, bueno, si vamos a salir para Estados Unidos. Saben que no teníamos ni un peso en la bolsa. Entonces dice Wilber, bueno, tenemos terreno, no lo vamos a trabajar porque no es un buen lugar. Y dice, vendámoslo, lo vendimos. El tío le dijo, bueno, trabajaste tanto tiempo conmigo, este es el tiempo, te lo doy, vete que te ayude. Y nos endeudamos acá, creo que fue alrededor de $16,000 entre los 4. Y dije yo, bueno, ¿de dónde va a salir esto? No sé, el Señor obrará. Nos alistamos para salir los 4. Wilber dice, bueno, es mucho dinero. Salgo yo con mi hijo, con Denzel. Recuerdo que Denzel tenía 13 añitos cuando vino para acá. Y fue una de las épocas más duras. Yo he sufrido ansiedad, pero creo que en ese momento fue depresión lo que sentí cuando ellos salieron para acá. Para mí, el lapso de 2 meses se me cayó el mundo. Yo estaba con mi hija, y estaba en mi casa y decía yo, bueno, ¿cómo? ¿Para qué? No tengo a mi familia junta. ¿Compro comida? ¿Para qué? No tengo a mi familia junta, pero volteaba a ver a mi hija y decía, pero ella está conmigo todavía. Wilber vino para acá. Fue bien difícil porque a veces él me hablaba y decía, Karen, estoy en tal lugar y, y nos viene siguiendo la migra, nos viene siguiendo esto. Yo recuerdo que con mi hija orábamos y yo creo que fue una época de madurez espiritual para mi hija también, porque si le preguntan a ella, lo más fuerte para ella fue eso. Recuerdo que orábamos las dos pidiendo al Señor que lo sacara con bien y el siguiente día salían de camino de donde estaban y recuerdo que cada vez que nosotros orábamos para que el Señor lo sacara del lugar donde estaba, el Señor respondía. Gracias a Dios ellos logran pasar para acá y recuerdo la noche que pasaron. Como les dije, yo he tenido muchas experiencias con el poder de nuestro Dios. Mi mamá estaba esa noche conmigo y mi mamá es desesperante.
ella es muy nerviosa y empieza a decirme, para ella mi hijo le recuerda mucho a mi hermano, entonces Denzel es muy especial para ella y para Denzel también. Y empieza a desesperarse por mi hijo. Y empieza a llorar, a decirme, y el niño, que no han llamado. Y me pasó el nerviosismo a mí. Y recuerdo que eran las 3 de la mañana. Y ella va a decirme, Karen, hablarle a tu familia para ver si ya están acá. Y recuerdo que me enojé esa ocasión con ella y le dije, mami, basta. El Señor lo lleva con bien. Y recuerdo que hicieron las 5 de la mañana. Y ella va a preguntarme por él y le dije yo, mamá, déjame dormir ya. Y recuerdo que estaba cerrando los ojos y, y estaba entre dormida y despierta y sentí que alguien se acercó a mi oído, pero era la voz de Wilber y me dijo, Karen, ya estoy acá en Estados Unidos, estoy bien. Y yo abrí los ojos muy emocionada y le dije a mi mamá, mami, ya están en Estados Unidos, ya están allá. Y, y recuerdo que ella dice, ¿pero por qué? Y le digo, porque el Señor me permitió escuchar la voz de Wilber. Cuando yo me comunico con Wilber, le cuento y me dice mi esposo, Karen, déjame decirte que lo primero que yo dije cuando entré a migración acá en Estados Unidos fueron las palabras que me estás diciendo. Y dije, no, el Señor nos está acompañando en este camino. Saben que estoy en una noche, ya cuando mi esposo estaba acá, estoy en una noche y estoy dormida y sueño con un señor y ese señor me dice, Karen, tienes 1 mes, 2 meses para que tú vengas para Estados Unidos. Y fue un sueño que marcó mi vida y dije yo, no, tengo que irme. De alguna forma yo tengo que estar en mi familia. Y le digo, Wilber, manda a traerme ya. El Señor me dijo que tengo 2 meses para venir para acá. Y dice él, ¿cómo? No, dice todavía no. Y yo le digo, sí. De alguna forma salgo yo con mi hija. Saben que eso fue una aventura para nosotros. Eh, Pasamos alrededor de 15 días. Si a mi esposo tuvo tantas trabas al venir para acá, yo no tuve ninguna. Recuerdo que la persona que nos llevaba me dio dinero y me dijo, Karen, este dinero es para que tú pagues por si te piden extorsión o algo. Y recuerdo que yo llegué hasta con ese dinero acá, porque no tuve ninguna traba. Para mí eso fue una aventura con mi hija. Pero a migración, llego a migración con muchos amigos, muy contentos, me hice de muchos amigos. Y recuerdo que todos ellos andaban detrás de mí, todos ellos. Entonces nos hicimos muy buenos amigos. Pero lo más triste fue que un día antes habían puesto la ley de que ya no aceptaban nadie más en migración. Entonces nos devuelven a mí y a mi hija a México sin ninguna esperanza, con las esperanzas nulas. Y dije yo, no. Entonces, ¿yo qué hago en un país que yo no conozco? Y dije, no, yo tengo que irme para El Salvador. Y me derrumbé de una forma y, y quizás llegué a sentirme muerta en vida. Y recuerdo a mi hija, la recuerdo a ella en casa, la más llorona, la que le daba miedo una cosita, la que le daba miedo un insecto, la que se asustaba por todo. La recuerdo en esa ocasión a ella con una fortaleza. Recuerdo que ella me veía llorar a mí. Yo creo que me bloqueé el saber que yo no iba a estar con mi familia y que me devolvían para México.
Y ella me mostró una madurez. Ella no lloraba. La vi orar. Ella no lloraba, ella no se mostró débil, sino la vi fuerte. Y me dice, mamá, ¿por qué piensas irte para El Salvador? Yo quiero estar con mi familia. Yo tengo la seguridad que el Señor nos llevará donde está mi papá y mi hermano. Y recuerdo que él mismo, que nos llevó a migración, el policía de migración, si se puede decir así, dijo él, yo la llevo para afuera, pero yo les pido por favor que no renuncien. O sea, yo las estoy llevando a ustedes porque es mi obligación llevarlas para México, pero por mí las dejo acá. Pero yo les pido a ustedes por favor que se queden. Entonces mi hija dice, mami, escúchalo, porque yo estaba lista para irme para El Salvador. Entonces me veo en un país que no conozco, sin casa, sin dinero, sin teléfono, sin nada. Entonces nos mandan para un albergue y ahí estoy alrededor de 2 meses viendo a las personas ir y venir sin ninguna pasar para acá a Estados Unidos. Ninguna. Y todas regresaban sin esperanza, diciendo no van a dejar a pasar a nadie. Y para mí se me derrumbó mi mundo porque dije yo, ¿qué hago acá? No tengo esperanza de nada. Estoy lejos de mi familia. Y sentí que no iba a volver a ver, que no iba a ver el proceso de mi hijo, eh, de verlo de un niño, porque mi hijo era un niño cuando vino para acá. Y dije, no lo voy a ver crecer. Entonces estoy ahí, recuerdo que estoy llorando. Y llega el director del albergue y me dice, no llores, Karen. Si el Señor te puso aquí es porque es un proceso que tienes que pasar. Y dice él, y me enseñó, sacó el teléfono y me dice, este tema yo lo escuchaba ayer. Yo sabía que se lo traía una persona y me lo enseñó. Y exactamente lo que yo estaba buscando. Y decía el pastor en la predicación, tú estás ahí porque tienes que pasar esto. Este es un proceso nada más. Estuve ahí 2 meses. Déjenme decirles que me olvidé completamente del Señor, me olvidé de orar, me olvidé de cantar, porque yo escuchaba a los demás, tú tienes que aceptar la voluntad de Dios. Entonces yo decía, pero el Señor no ha dicho siempre que debemos de aceptar. Él dice, pidan y yo os daré. Y Él formó mi familia y no es posible que hoy en día permita que la separen. Entonces estuve ahí 2 meses y me olvidé del Señor. Y recuerdo que hubieron 4 amigos que me dijeron, Karen, cuando usted venía, usted traía algo muy especial en usted, muy especial. Que todos queríamos estar con usted, pero usted cambió. Y un día antes me tocaba la cita porque nos dejaron una cita con migración cuando estábamos en México. En el lapso de 2 meses, pasaron 2 meses y dije yo, bueno, es cierto, yo cambié. Y la última persona me dijo, Karen, usted cambió de una forma que yo no sé cómo explicarlo porque no sé cómo era usted era antes, pero siento la necesidad de decirle eso. Y recuerdo que eran como las 11 de la noche, teníamos que madrugar para entrar a la cita de migración. Entramos a la cita de migración, entonces digo, recuerdo que todo lo malo que hice, olvidarme de Dios. Y digo, Señor, perdóname. Señor, fallé de tal manera, horriblemente. Y me gusta mucho la tecnología.
y dije, Señor, te voy a dedicar un video. Y recuerdo que le hice un video al Señor. Lloré toda la noche, se me hizo, no dormí toda la noche. Y le dije, Señor, si tú quieres reafirmar mi vida, hazla ahora. Entonces, hice mi video. Recuerdo que lo subí a Facebook. Cuando yo lo subo a Facebook, subo el video a Facebook y empiezo a ver imágenes una tras otra que decían, hija mía, lo que tú pediste durante tanto tiempo, hoy se cumplirá. Llego a migración y de quizás 500 personas que estábamos ahí, fui la única en pasar acá. El Señor permitió reunirme con mi familia. Creo que fue una de las oraciones que más me acercó al Señor. Las oraciones que me hizo crecer espiritualmente, con las que yo pude ver al Señor, el poder de Dios. Muchos piensan que hay que orar 1 o 2 días. Yo duré orando durante 10 años, pero lo que yo pedí durante 10 años se fumó cuando mi familia se separó. Cuando yo vi esa separación, ya no quería ni el viaje, ya no quería salir de mi país, yo quería mi familia. Creo que esa fue una de las cosas que Él marcó mi vida hoy en día, que yo recuerdo y digo, el Señor me ama. Ya no hay una necesidad de un padre porque Él está conmigo ahora. Ya no hay necesidad de una madre porque Él suplió esa necesidad. Y gracias a Dios, pues estoy acá firme con Él, muchas veces caída, pero otras veces levantadas por Él. Así que esa es mi historia. El Señor ha hecho muchas cosas por mí y agradezco eso porque Él permitió que yo estuviera en su iglesia.